Y como el día de ayer tuvimos algunos inconvenientes en la comunicación con Alejandro Otero, pasamos la columna para el día de hoy, viernes, así que ahora estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás vos? Bien, en realidad como siempre que llega la columna económica muy expectante viendo qué nos depara ahora encima en tiempos a nada de las elecciones, se podría decir. Bueno, lo que nos depara los datos que se han conocido en estos días no es más que una confirmación de lo que venimos sosteniendo en las últimas columnas, ¿verdad? Habrás visto hoy en todos los diarios que el INDEC, es decir, el organismo oficial de estadísticas, midió la inflación del mes pasado y comunicó que alcanzó casi 2 puntos en el mes, 1,9, y que con el acumulado a septiembre, es decir, 3 de los 4 trimestres del año, ya se superó la promesa de inflación que el gobierno había hecho para todo el año, que era del orden del 17%. Es decir, que la noticia que el propio gobierno tuvo que comunicar ayer es una noticia muy amarga para todos, incluida para el propio gobierno, como decías vos, en el medio de la campaña electoral, porque nos está diciendo a todos los argentinos que somos un poco más pobres en el sentido de que tenemos ahora menos capacidad de compra que el mes pasado y que la promesa que nos hizo respecto a la inflación, como tantas otras promesas que nos hizo, no se va a cumplir este año. Así que lo que tenemos es una confirmación de lo que venimos sosteniendo. Pero si te parece, a mí me gustaría relacionar este dato de la inflación con otros dos que se conocieron hace unos días atrás y que me parece que sirven para entender fácilmente desde el punto de vista económico cuál es la situación en la que estamos hoy. ¿Qué te parece, Gabriela? ¿Lo hacemos? Dale, por favor. Bueno, por un lado está este dato de inflación que además revela por debajo que la mayor parte de la inflación, ¿dónde estuvo, Gabriela? Estuvo en lo que se llama el núcleo duro, es decir, en los productos de mayor consumo popular, es decir que en los alimentos, las bebidas... Lo que uno necesita sí o sí para sobrevivir. Exactamente, ahí la inflación, el impacto inflacionario, es decir, el incremento de los precios fue más duro. Primer dato. Segundo dato que se conoció hace unos días atrás es que la economía argentina, después de este tercer trimestre, se encuentra en el mismo nivel que estaba en diciembre de 2015. Es decir, la situación con la que el gobierno inició hoy es la misma después de haber, producto de las propias políticas que llevó adelante el gobierno, sufrido una caída muy, muy importante del nivel de actividad, del trabajo, del empleo, de la producción, después de casi 2 años, está en el mismo nivel que en diciembre de 2015. Pero claro, en un contexto muy diferente. Ahora lo explicamos. Y el tercer dato que me interesa compartir es que se conoció por Bloomberg, una agencia internacional, que en el ranking de los países que se endeudaron en el último año, la Argentina fue récord mundial. La Argentina fue el país que más se endeudó en el mundo. En segundo lugar lo ocupa la República Popular China, la segunda economía mundial, 1.300 millones de habitantes, se endeudaron en menos que la Argentina. La Argentina fue el país más endeudado. ¿Y por qué digo que conviene relacionar estos 3 datos, Gabriela? Porque lo que se pone en evidencia, si uno relaciona estos 3 datos, que esto de que la economía está en el mismo nivel de diciembre de 2015, cuando el gobierno asumió, es cierto en un sentido y muy falso en otro, porque la situación y el trayecto desde diciembre de 2015 hasta ahora no ha sido neutro, ha tenido fuerte impacto. Por un lado, en el poder adquisitivo de la gente, en la capacidad de compra, porque lo que viene sucediendo a lo largo de este tiempo es muy fácil de entender, lo sabemos todos, es que como los ingresos de los asalariados, de los jubilados, de los que tienen distintas percepciones fijas todos los meses o periódicamente,
corren de atrás a la inflación, es decir, los precios le ganan, los ajustes salariales y otro tipo de ingresos no alcanzan a igualar lo que suben los precios, que siempre le van ganando esa carrera a los salarios. Entonces, en ese sentido, a lo largo de estos 2 años, todos hemos perdido capacidad de compra, capacidad de consumo, en ese sentido somos más pobres. Pero además, el ingreso que logramos por salarios, por jubilaciones, por los ingresos que tenemos de nuestra actividad comercial o lo que fuere, cada vez en mayor medida se tienen que destinar a pagar ciertas cosas, con lo cual nos queda menos resto. Cada vez hay que destinar más a pagar las tarifas de luz, de gas, del transporte, del teléfono, de la cobertura médica, de la educación de los chicos, etcétera. Con lo cual te queda menos resto para otros consumos, si es que te queda. A muchos ni siquiera le queda. Es decir, que estos dos movimientos, el ingreso que corre atrás de la inflación y por otro lado que cada vez hay que destinar una mayor parte a pagar cosas a las que antes destinábamos menos, nos va haciendo cada vez más pobres. De modo que estamos igual que en 2015, como economía global, pero la mayor parte de la gente, la que recibe ingresos fijos, está peor que en 2015, aunque el indicador diga que estamos igual. Y el tercer dato, el que mencionábamos recién. Además, estamos muchísimo más endeudados de lo que estábamos en aquel momento. Es decir, que somos más pobres hoy, porque tenemos menor capacidad de consumo, y además estamos complicados respecto del futuro, porque vamos a tener que destinar una parte a pagar esa deuda, y no a disfrutarla en gastos o consumos que nos hagan bien a nosotros, a los nuestros, y nos permitan disfrutar y pasar un poco mejor la vida. ¿Se entiende cuál es el problema de esta política que estamos viviendo? Y que es básicamente una política suicida en cuanto a materia de tratar de solucionarle los problemas al pueblo. O sea, vamos cada vez más para atrás. Cuidado con eso, Gabriela, porque a algunos le va muy bien. Yo estoy hablando, insisto, de cómo la están pasando o la estamos pasando los que tenemos ingresos fijos. Salarios, jubilaciones, pensiones o ingresos periódicos de la actividad comercial o una pequeña empresa. Esos la estamos pasando mal, nos está pasando esto en dosis que para algunos son más homeopáticas o suaves, para otros son más aceleradas, para los que perdieron el trabajo. Por supuesto, la situación es aún peor de lo que yo estoy comentando. Para las mayorías la situación es mala. Es, si querés, en ese sentido, más que de suicidio, criminal esta política. Pero para algunos, que son minoritarios, la cosa va muy bien. Si mirás los balances de los bancos, las cosas van muy bien. Si mirás los balances de los exportadores, las cosas van muy bien. Si mirás los balances de las grandes empresas productoras y comercializadoras de consumo masivo, las cosas van muy bien. Entonces, ojo, para algunos la cosa va de un modo, para otros la cosa va en sentido contrario. Hasta ahora, desde el punto de vista político, será por el poder comunicacional, será porque a los que le va mal querrán o pensarán o se ilusionarán con que mañana les va a ir mejor, será porque muchos piensan o no son conscientes que la situación que tienen que padecer es necesaria para que después, un día en un futuro cercano, estén mejor, que es parte de lo que le dice el gobierno. Son estas medidas dolorosas necesarias las que van a hacer que después tengamos un futuro venturoso. Nos lo vienen diciendo hace 2 años y el futuro no se ve por ningún lado, como diría mi abuela, el poncho no aparece, y por lo que sea, desde el punto de vista político, hasta ahora esto tiene sustento. Pero la realidad, como decía en una época un muy popular político argentino, es la única verdad, y al final se impone. Lo que muestra el dato que hoy se está comentando en todos los medios, 1,9 de inflación para septiembre, muy por encima de lo que el gobierno había pronosticado y prometido, no es más que la exposición de la realidad, es decir, de la única verdad. Sí, y básicamente la única verdad es que la mayoría, y cuando hablo en realidad de la estamos pasando mal, yo me enfoco básicamente en la gente que tiene que salir a pelearla día a día, en los que tenemos que salir a pelearla día a día, y la estamos pasando mal, y la verdad es que estas decisiones que están tomando son muy malas noticias, y más pensando también en que se viene ahora después de octubre, después de estas elecciones, ya lo dijo también Marcos Peña, se viene un nuevo tarifazo, o sea que básicamente
Bueno, en realidad dijo el tarifazo es subjetivo, o sea que viene. Ahora, hay que ver cómo te lo tomás, digamos. Si vos tenés grandes empresas y capaz te lo tomes muy bien, y si vos tenés que salir a pelearla día a día, y la verdad es que no es tan subjetivo en ese sentido, sino que básicamente te va a ir destrozando. Sí, la verdad que es muy sorprendente esa frase. Habría que repreguntarle al ministro qué quiso decir con que el tarifazo es subjetivo. Realmente parece una paparruchada, un mamarracho esa frase, porque el tarifazo es absolutamente objetivo y medible, y es cierto lo que vos decís, Gabriela. Es decir, fíjate vos que si este año no se cumple, y por eso algunos economistas y organismos, incluso los organismos internacionales, están diciendo que la inflación prometida en el presupuesto del año que viene, de 2018, del orden del 15%, tampoco se va a cumplir, porque la de arrastre de este año ya está por encima del punto de partida, y además porque, como vos decís, el propio gobierno está diciendo que se van a incrementar algunos precios claves: gas, luz, agua, combustibles y transporte. Y si eso es así, no hay manera de que la inflación decaiga, porque o los precios suben o los precios se mantienen firmes o decaen. No hay cuarta opción. Si los precios suben, hay inflación. No hay precios subiendo y no inflación. Eso es una contradicción en sí mismo. De manera que habría que repreguntarle al ministro qué fue lo que quiso decir, y hay que tener, como bien señalás, claro que la inflación para el año que viene va a ser muy por encima de lo que el gobierno nos viene prometiendo que va a resultar. Yo tengo, en realidad no me acuerdo a quién se lo escuché, me parece que fue a Martín Granovsky, que hay como esta idea del parte del gobierno de plantearte y decirte que van a tener una inflación X, como por ejemplo la del 10% para el año que viene, para poder pelear las paritarias por debajo de la inflación, y esto termina generando una pérdida del valor adquisitivo, del poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, entre las consecuencias que tienen, una es esa, que es muy conocida, es un viejo truco que los sindicalistas conocen muy bien y ya no se dejan engrupir. Obviamente el gobierno siempre quiere negociar salarios en función de la inflación futura, es decir, no quiere recuperar la pérdida que ya hubo. Cada vez que se sientan, esto tiene que ver con lo que decíamos antes, cada vez que se sientan hoy los representantes de los trabajadores a negociar, se sientan como en el chinchón, -10, es decir, se sientan con algo de pérdida que buscan recuperar. El gobierno niega eso y dice, no, hablemos mirando para adelante, y además es el gobierno el que dice cuánto va a ser para adelante, que son estos cálculos que subestiman, es decir, que estiman en menos la inflación, con lo cual, si la negociación termina en los términos del gobierno, lo que resulta al final del día, cuando se levantan los representantes de los trabajadores, es que ni recuperaron lo que habían perdido en el periodo anterior y que van a perder en el periodo inmediato siguiente. Por lo que, en general, los sindicalistas no toman en cuenta este argumento del gobierno, pero es cierto que el gobierno va en esa línea. Recordemos esto que decíamos al principio de la columna de hoy. Lo que viene pasando a lo largo de estos 2 años es que los salarios van por detrás, van más lento que el crecimiento de los precios. Ya hay una pérdida consolidada, por eso somos más pobres. Pero además, la composición del ingreso se está gastando cada vez más en cosas donde antes gastábamos menos. Ese doble movimiento es el que está empobreciendo a los trabajadores, a los que, como vos decís, tienen que salir o tenemos que salir todos los días a pelearla. Hablar de la inflación futura es una manera de esquivar la discusión concreta y real de que en estos 2 años las mayorías se han empobrecido, aunque los indicadores digan que estamos igual que en 2015. La economía, como todo, está igual en 2015. La mayoría está peor. Eso quiere decir, por otro lado, que hay una minoría que está mejor. Por eso el promedio da igual. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que el panorama económico para los que tenemos que trabajar y que tenemos que pelearla y llegar a fin de mes no es muy alentador, pero es muy útil también el saber por qué. Exactamente, tener claro, tener conciencia es la primera condición para que exista una posibilidad de salir de esta situación. Si no somos conscientes, si no entendemos lo que nos pasa, va a ser muy difícil que
que podamos salir de esta trampa en la que estamos metidos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Hasta luego. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, y hay un par de puntos que hay que resaltar sobre esto, y es que lo que aumenta con la inflación son básicamente las cosas que necesitamos sí o sí para vivir, es decir, la parte de alimentos, la parte de servicios básicos. El nuevo tarifazo que se viene ahora después de octubre también tiene que ver con aumentos en estos sectores. No están básicamente diciéndote que te van a tirar una inflación del 10% para que las paritarias del año que viene sean peleadas por debajo de lo que va a ser la inflación, sin recuperar la pérdida adquisitiva, es decir, todo lo que ya perdimos en estos 2 años. Y esto también entra como parte del plan del gobierno. Vieron que hablan de que el precio de en realidad que los salarios, el costo laboral argentino es muy caro, el costo laboral argentino es muy caro, por eso no vienen a invertir. Bueno, esta es la manera que tiene el gobierno de bajar el costo laboral, es decir, que vos cobres menos y que encima después la inflación te parta al medio, porque los salarios suben, los salarios no suben, pero los precios suben. Entonces vos tenés cada vez menos posibilidades de elegir cómo gastar tu plata, porque tenés que cubrir los servicios básicos que te llevan a vivir, y las empresas después terminarían beneficiadas porque ellos cobran mucho más pero pagan mucho menos.